Candelero de oro. Prenda. Malta candela. Bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos. Tremendo lo que está pasando con la vida de Malta Candela. Le deseamos mucho éxito, bendiciones, que continúe así hacia adelante. Que no paren, no importa lo que la critiquen, no importa lo que la gente diga. Ella tiene que importarle lo que diga Dios de ella, no la persona. Vemos que está teniendo éxito. Cuando una persona está teniendo éxito, siempre va a haber oposición, siempre va a haber personas que se están quejando, que no es así, porque van a tratar de imponer su ideología, lo que ellos entienden, porque esa es la manera correcta según ellos. Y el problema de esto es cuando tú te detienes por eso. Así que le deseamos bendiciones a Malta, que el Señor la continúe ayudando, que le siga dando sabiduría y entendimiento para sobrellevar tantas cosas, que es importante. Malta Candela, aprendiendo New Jersey. Tremendo, tremendo que sí. Siempre es así, siempre cuando uno se levanta a hacer algo, siempre va a tener la presión o la fuerza contraria, pero eso no debe detenernos, eso no nos puede detener en ningún momento. Eso debe ser el motor, lo que te impulsa a ti, o el motor no, sino lo que impulsa tu motor para tú seguir hacia adelante, para tú continuar luchando por tus sueños, por lo que tú crees, por tus propósitos, porque de lo contrario, el mismo que te está criticando es el mismo que va a decir después, mira, no lo logró, mira cómo se estancó, se rindió. Lamentablemente así es que sucede y no podemos prestar atención a nada de lo que diga el otro, porque siempre hemos vivido la vida así, de que cada quien quiere imponer sus ideologías o lo que entienda, su sistema, principalmente lo que es el evangelio. Siempre estamos esperando que el otro haga lo que yo entienda, si no está mal, si no está en pecado. Son muchas cosas que creo que si comenzara a hablar o a enumerarlas, no terminaría hoy, porque son muchos puntos que hay que tratar. Pero de verdad, de corazón, bendiciones para Malta, todo su equipo. Que el Señor la continúe bendiciendo. Así que saludos para todos. Bendiciones para cada una de las personas que ven este video, y aún para los que no lo vean, para sus familiares, vecinos, todo su entorno. Continúen suscribiéndose. Gracias por el apoyo. Me siento satisfecho, me siento bendecido por lo que hemos ido logrando. Estamos creciendo poco a poco, todo es al tiempo de Dios, pero tenemos que hacer el esfuerzo, seguir luchando. La constancia es lo que va, ahí es que tú vas a ver el resultado de tu trabajo, sin importar lo que digan los demás, sin importar que todo esté en tu contra. La constancia es lo que te va a llevar a triunfar en todo. Si tú quieres lograr algo, tú quieres poner un pequeño negocio, con algo tú debes de empezar. No puedes esperar a ser grande para empezar. Y es al contrario, todos los negocios grandes, gigantes que vemos hoy, empezaron pequeños. Y muchos que empezaron gigantes, terminaron no pequeños, terminaron por desaparecer. Así que esto es importante que lo sepamos. Así que vamos a entrar, como dice un amigo mío, en materia. ¿Por qué la ciencia dejó atrás a la religión? Dos sistemas diferentes. Deberían estar en conjunto, pero son divididos. Pero la ciencia dejó atrás a la religión. Los manejos son diferentes.
Uno se maneja de una y otro se maneja de otra manera. Y la ciencia está más que claro que la ciencia dejó detrás a la religión. Eso es indiscutible. Como dice un dicho, que lo que está a la vista no necesita espejuelo. Está más que claro que sí se quedó atrás. Por algo quizás sencillo. Quizás estamos obviando el conocimiento científico, o quizás lo vemos algo muy complicado, para decirlo así, el estudiarlo y explicarlo, desarrollarlo, exponerlo. Porque la ciencia se basa en estudiar, descubrir, describir y explicar. Más la religión se ha ido por el ámbito de imponer prácticamente. Lamentablemente es así. Y para empezar vamos a leer un verso que lo primero que nos va a, quizás, entiendo yo, a llevar a entender muchas cosas. Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo. Aquí está hablando de que desde el pueblo de Dios, estamos hablando en aquel tiempo de Israel, pero si nos vamos ahora, si lo aplicamos ahora, en la actualidad, la religión ha obviado la ciencia. La religión piensa que la ciencia está en contra de Dios. Hay que dejar algo bien claro. La ciencia no está en contra de Dios. Yo creo que la ciencia da testimonio de la existencia de Dios. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que hay personas que quieren usar la ciencia para negar la existencia de Dios, porque son ateos. Yo respeto su creencia o su postura. Entonces aquí tenemos que definir que la ciencia no es la culpable de lo que un hombre, una persona haga con ella. Es como tú compras un teléfono que es para darle un buen uso, pero está en ti el uso que tú le des. Si tú lo usas mal, va a ser para mal, pero si tú lo usas bien, va a ser para bien. O sea, si tú lo usas bien, tú vas a poder bendecir a otro, tú vas a poder hacer darle una buena utilidad a ese celular, siempre y cuando lo uses bien. Pero si no lo usas bien, no va a ser de bien. Tenemos que entender eso. La ciencia no es mala. Vamos a dar el uso que tú le des a ese conocimiento que tú tengas, si lo estás usando bien o mal. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Conducirla por el mal o por el bien? En el libro de Daniel, si no me equivoco, creo que el capítulo 12, verso 4, dice que la ciencia aumentará, y en gran manera, o sea, iba a aumentar muy rápido. Vemos que aún con la ciencia hay hombres, hay personas que quieren dominar el mundo. Pero el problema no es la ciencia, no es el avance de la ciencia, es el deseo que tenga la persona, quien tenga la ciencia en la mano, quien tenga los recursos económicos, quien tenga ese gran funcionamiento de la ciencia en sus manos, en su poder. O sea, ya no es la ciencia, tenemos que entender eso. La ciencia es importante, tan importante que todos estos años no ha sido de gran utilidad y no va a seguir siendo de gran utilidad siempre y cuando podamos manejarlo bien, cuando se esté manejando bien.
la Biblia nos habla algo tremendo, lo que es adquirir conocimiento científico. En Daniel capítulo 1, versos 3 y 4, cuando el rey Nabucodonosor tomó posesión de Jerusalén, él le dio una orden específica a Aspenaz, su eunuco, el jefe de los eunucos, aquel que se encargaba de instruir a todo el mundo, de llevarlo a todo por la educación, por la formación, por el camino correcto para que se puedan conducir de acuerdo a como ellos tenían que conducirse en Babilonia. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Aquí tenemos que entender algo. ¿Por qué él lo pidió del linaje del rey, que sean príncipes? Esto ya lo he hablado. Cuando tú naces en ese ámbito, que tú eres príncipe o eres hijo de nieto del faraón, del rey, ya tú vienes siendo un príncipe, que no sea el príncipe más próximo. O sea, ya se está pensando en un futuro de que tú puedes ser en un futuro el próximo rey. Puede ser un rey, puede llegar a ser el rey de esa nación. Entonces, es como los hijos de los presidentes se van educando, se van preparando, pensando en que en un futuro también puede llegar a ser un presidente. Entonces, la educación, la preparación para ellos, no es una... Dios mío, no es una preparación común. Es algo, otro tipo de preparación que es la común a la que tenemos nosotros en las escuelas comunes, en las escuelas, vamos a decir nosotros los que somos de bajos recursos. No es la misma preparación, es algo muy diferente. Por lo tanto, él lo pidió del linaje, porque ellos van a tener toda la preparación que él está pidiendo aquí. Ellos van a cumplir con las exigencias, con todas esas demandas. Ellos van a poder cumplir con todo, porque van a tener el conocimiento para poder tener un manejo y conducirse correctamente dentro del palacio, porque ellos están preparados para eso, para ser un líder. Eso tenemos que entenderlo. Y le dice, enseñado en toda sabiduría, sabios en ciencia. Oigan esto, en ciencia. Entonces, ¿cómo vamos a obviar la ciencia? Por eso que tú ves que esas personas tienen un entendimiento, entienden de ciencia, saben hasta las constelaciones de las estrellas, cosas que muchas veces nosotros las obviamos. Saben cómo se conducen un sinnúmero de cosas dentro de la ciencia que nosotros ignoramos, porque nosotros no nos dan esas enseñanzas. Ellos sí, ellos son criados así. Por ejemplo, Moisés, que fue criado como hijo de la hija del faraón en Egipto, siendo hebreo, él fue preparado para ser un líder, o sea, él le enseñaron todo tipo de conocimiento, ciencia, construcción, fue un gran militar. Se dice que fue un alto rango de la milicia, dirigía tropas. Algo que no tenían los demás hebreos común, eran esclavos. Eso debemos de entenderlo. O sea, Moisés tuvo una preparación tremenda porque él estaba siendo preparado para un líder, para quizá para que en un futuro pudiera ser rey.
Eso debemos de entenderlo. Por eso las preparaciones son diferentes. Por eso tú ves que ciertas personas siempre van a tener un alto conocimiento más que nosotros, porque ellos tienen otros tipos de libros, no tan básicos como los que tenemos nosotros. Ellos tienen acceso a muchas cosas, incluso aún las Biblias, ellos tienen acceso a cosas que nosotros no tenemos. Nosotros vamos a Amazon, compramos una Biblia que está muy distanciada de la matriz, pero esas personas poderosas tienen acceso a muchas cosas que nosotros desconocemos. La ciencia ha hecho algo que la religión no ha hecho. Tenemos que entender, reflexionar en cuanto a esto. Miren, vamos a ver un poco lo que es la ciencia. La ciencia es el conjunto de conocimiento estructurado sistemáticamente, obtenido mediante la observación, experimentación y razonamiento en áreas específicas. Vamos a poner el ejemplo. Su objetivo es describir, explicar y predecir fenómenos naturales, sociales o formales, estableciendo leyes y teorías universales de manera objetiva, crítica y verificable. Mire el contraste aquí. A poner ese ejemplo. Todo lo que te impone la religión, tú lo puedes verificar, pero no lo haces por el miedo. Porque cuando tú comienzas a investigar, te dicen que no, que tú estás cuestionando a Dios. Pero no es a Dios. Eso es lo que usan para someterte. Pero la ciencia te da explicación de todo. El por qué, para qué. Entonces, por ejemplo, sostenibilidad ambiental, innovaciones para almacenar dióxido de carbono, limpiar océanos y gestionar el medio ambiente, salud y medicina, desarrollo de vacunas universales como de la gripe, tratamientos avanzados para enfermedades como el Alzheimer y mejoras en biotecnología. ¿Cuántas enfermedades ha descubierto la ciencia? Y hoy en día podemos tener medicamentos, que se crean medicamentos y se puede evitar que las personas padezcan de eso, mueran como se moría la persona antes, enfermedades conocidas, aún la tuberculosis. En años atrás, las personas se morían y le ponían enfermedades conocidas. A través de la ciencia se puede crear un tratamiento, se puede crear un medicamento para tratar esa enfermedad y son curados. Yo conozco personas que han sufrido de tuberculosis y hoy en día se sanaron, están trabajando normal, llevan una vida normal, siguen con su vida con su familia. Pero la religión no puede hacer eso. ¿Cómo va a desarrollar la religión un examen médico para determinar X enfermedad? ¿Cómo la religión va a determinar cuál medicamento tú debes de tomar? ¿Cómo lo debes de tomar? ¿Cuándo lo debes de tomar? No puede. Porque no está capacitado para eso. La ciencia sí. Por eso es que tú ves que la religión está estancada aquí y la ciencia va avanzando a la velocidad de la luz. Y tú, si no combinas la ciencia con conocimiento bíblico, vas a estar estancado siempre que la ciencia es mala. Hoy en día hay muchos debates, porque hay personas que son ateos, que son científicos, entonces se ponen a debatir con cristianos, pero en verdad, si nos vamos a la lógica, la ciencia es tremendo. Nos ha ayudado más que la religión. Mucho más. Porque
Yo he visto personas que le han dicho, tú estás sano, y luego tienen que operarlo de eso que supuestamente se sanó. Yo he visto personas que le han orado por sanidad y después terminan internos. Pues ya Dios está sano. Una vez, creo que a mi mamá, a mi madre, una vez le oraron que ella tiene problemas con la rodilla. Tú estás sana. Y de ahí para acá que eso le ha dolido de verdad. Pero cuando tú vienes y cuestionas eso, porque tú oraste, tú me dijiste que yo estaba sano y yo no he sanado, hay que algo que tú estás haciendo mal. Porque no tienes respuesta. La religión lo que hace es que impone. No tiene la capacidad de decir, no, yo no tengo el entendimiento de eso. Yo no tengo respuesta para eso que tú quieres saber. La ciencia avanza. Mira aquí. Salud y medicina. Desarrollo de vacunas. Ok, ya leí eso. Tecnología y energía. Nuevos métodos de almacenamiento energéticos. Y tecnología de salinización de agua. Hoy en día, a través de la ciencia, se va determinando cómo el agua se está escaseando, cómo es más fácil y cómo se puede ir controlando, cómo pueden construir presas, un sinnúmero de cosas a través de la ciencia que la religión no lo hace. La religión no lo puede hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Nunca lo va a hacer. No puede hacerlo, no tiene la capacidad para hacer nada de eso. Tenemos que entender que tenemos que prepararnos. Tú como cristiano, estudia, prepárate científicamente para que sea de gran ayuda al pueblo de Dios. No es bajo, vamos a decir así, tu creencia o tu costumbre de porque Dios sana, sí, Dios sana. Yo no dudo del poder de Dios, pero tenemos la ciencia aquí. Después que Jesús murió por nosotros, yo pienso que el mayor milagro que tenemos en la ciencia, porque a través de la ciencia es que podemos descubrir todo y podemos saber todo. A través de la ciencia yo estoy aquí hablándole a ustedes, y ustedes van a poder verlo. A través de la ciencia yo puedo hacer este video y pues a través de la ciencia le puede llegar a miles de personas. La religión critica todo lo que es la ciencia, pero ellos no viven sin la ciencia. Ellos tienen teléfono, tienen Facebook, tienen Instagram, tienen TikTok, tienen todas las redes sociales, tienen cámara para grabar. ¿Cómo se hizo eso? ¿La religión lo hizo? No, lo hizo la ciencia. La religión no tiene la capacidad para hacer eso. La religión no te puede explicar a ti la naturaleza o la naturalidad de la naturaleza. ¿Cómo te lo va a explicar? No tiene cómo. Pero la ciencia estudia. Vamos a ver cómo se formó esto. ¿Para qué es esto? Tú ves que hay tantas cosas que si no fuera por la ciencia no supiéramos para qué funcionan. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Es a través de la ciencia. La religión no tiene ese conocimiento. Y debería de tenerlo. Deberíamos de tener científicos, grandes estudiosos. No, pero se ha dedicado a irse por la línea de que solo hay que estudiar eso, la Biblia. Y eso es lo que ha estado aquí estancado. Como dice el verso que leí primero, la religión ha desechado el conocimiento y se ha quedado en su sistema. ¿Qué palabra yo podría decir para no decirlo mal, que nadie se sienta ofendido? En su sistema de creencia de que es así porque lo dice así. Es como cuando tú preguntas algo y te dicen, no, eso fue Dios que lo hizo, pero ¿por qué Dios lo hizo así? Tú vas a cuestionar a Dios. Es porque no tienen una explicación. ¿O por qué pasa esto? Porque si Dios me dijo a mí que me iba a bendecir, no me ha bendecido, yo tengo 10 años esperando esa promesa. No fue Dios, fue el hombre. Hay que tener cuidado con eso. Que usan el don de ciencia
para darte profecía, el don de ciencia y conocimiento. Tenemos que entender eso. Cuando yo entendí eso me chocó mucho. Por eso yo entiendo que ninguna de las profecías que me dieron se cumplieron, y yo sé que no se van a cumplir porque fueron cosas del hombre, manipulaciones del hombre. El hombre siempre está hablando y dando profecía para demostrar que él es el ungido, el llamado, y él es el que tiene el control. Y eso está tremendo. Por esa razón, la ciencia dejó atrás, muy atrás, la religión. La religión no va a desaparecer, pero sí se quedó atrás. Por ejemplo, vamos a ver Daniel en Babilonia. Daniel, según los estudiosos, Daniel tenía una escuela donde él enseñó todo su conocimiento, lo impartió. Por eso tú ves que cuando Jesús nace, dice la Biblia que los magos fueron al encuentro de Jesús. Para mí no fueron magos, para mí fueron astrólogos, porque ellos se guiaron por una estrella. Pero está escrito mago, no voy a complicarnos la vida. Pero eso fue por la enseñanza de Daniel y sus amigos, esa instrucción que ellos le dieron. Y no eran 3 magos, era una caravana, era un mínimo de 70 magos, más muchas personas. Por eso Jesús era rico, millonario, para decirlo así, porque le llevaron muchas posesiones, oro, mirra, incienso, todo lo valioso. O sea que Daniel tenía un conocimiento en astrología. Esto no va a gustarle a nadie, pero es así. Porque Daniel le enseñó cómo ellos se iban a guiar a través de la estrella para encontrar a Jesús. Solamente una persona que tenga conocimiento de lo que es astrología va a enseñar a alguien a conducirse a través de eso. Una persona sin ese conocimiento, y tú puedes decir, no, porque fue Dios que le indicó. Eso lo estudió. Esas personas están preparadas para todo, en todo sentido, en todo. Desde pequeño lo van preparando para cuando ellos en algún tiempo puedan ejercer un reinado, un alto cargo, como Daniel, que fue gobernador de todos los gobernadores de Babilonia, fue jefe de todos. O sea, él tenía una capacidad muy por encima. No era solo que Dios estaba con él, era que él estaba capacitado, más el respaldo de Dios. Eso no podemos ignorarlo. El conocimiento de Daniel sobresalía. Por eso que tú ves que en la actualidad, no, porque Dios me llamó, pero si tú no tienes conocimiento, tú vas a estar estancado. Por eso que cuando tú, como dice Jesús, como un ciego va a guiar a otro ciego. Por eso tú ves muchas personas que son líderes, pastores, y lo que están es guiando un pueblo en confusión. Porque si no es como él dice, porque eso es lo que él entiende y es así. Si no es así, está mal. Porque no tienen la capacidad de ir evolucionando. Hay que entender eso. Solo porque tienen años ahí, le echan aceite, son ungidos pastores, lo ponen a dirigir un pueblo. Una persona que no está capacitado para eso, más que mojado con aceite, sí va a dirigir personas confusas. La va a llevar a la confusión como está esa persona. Personas que no saben interpretar un texto sin sacarlo de contexto. Que todos los textos los sacan de contexto. Hay que estudiar. No es simplemente yo soy pastor porque me ungieron. No, usted tiene que prepararse, estudiar. Estudiar, vaya a un instituto, estudie hermenéutica, catología, tipología. Hay que aprender, hay que estudiar, prepararse. Hay que estudiar hasta demonología, angelología, muchas ramas para tú saber todo lo que se está moviendo en tu área en un momento dado.
Yo he visto personas que salen endemoniadas, que prácticamente no tienen explicación, y cuando viene a ver el mismo púlpito que se está desarrollando eso. Porque hay personas que están hablando cosas que no tienen ni que hablarlas. Esto es tremendo. La astrología es el estudio de posición y movimiento de los astros, estrellas, planetas, luna, para interpretar patrones que influyen en la personalidad y en el comportamiento humano. Daniel estaba capacitado en todo eso, porque él pudo instruir a los magos para saber cómo guiarse. Daniel tenía un gran conocimiento en ciencia, tenía un gran conocimiento en ciencia porque él llegó a sobrepasar a los magos. Esas personas estudian todo lo que es ciencia, por eso hacen hechicería, esto, lo otro. Daniel no sobresalió en Babilonia solo porque Dios estaba con él, por su conocimiento. Entonces, cuando tú tienes un gran conocimiento, el respaldo de Dios va a ser notorio. Yo conozco personas que son personas de Dios y están en una iglesia y no son notorios nunca, y tienen años ahí, años, 20, qué sé yo, muchos años. No son notorios porque no saben ni siquiera desarrollar un texto. Una vez yo me acuerdo, le dieron una parte a una persona para que predicara un promedio de 30 minutos. Y no duró ni 5 minutos predicando. Una persona como con 20 años en el Evangelio. Y leyó un texto de algo que le llegó a su celular. Y llegó lo que le describía la aplicación que tenía. Y no tardó, no llegó a 5 minutos. Y todos nos quedamos mirándonos uno a otro. Se acabó el culto. Tienen muchos años, pero no tienen capacidad. Entonces esas personas son las que quieren dirigir. Esas personas son las que quieren que lo llamen líder. Entonces van a hacer como dice la palabra, como dijo Jesús, un ciego guiando a otro ciego. Por eso es que tú ves que hoy en día, con este movimiento que hay de la juventud, con este gran avivamiento, porque el avivamiento que llegó no es el avivamiento que esperaba la iglesia, sino un avivamiento diferente de conocimiento, de un gran conocimiento, que prácticamente va a chocar con el sistema. Por ejemplo, hoy estamos viendo que una persona que llegue a la iglesia, que porque no está casado no lo bautizan, pero la Biblia no dice eso en ningún lado. Entonces ellos van a imponer lo que ellos quieren, o lo que ellos creen, pero no es lo que dice la Biblia. Prácticamente eso viene siendo como una tradición o una costumbre que han adoptado y la han mantenido. Pero la Biblia no prohíbe eso. Tú te puedes bautizar. La Biblia dice que todo el que creyere sea bautizado. No es al que se case que sea bautizado. Otra cosa es también el casamiento. Si tú estás casado con una mujer, o viceversa, una pareja, para ponerlo fácil, que no pueden vivir, ellos no quieren que se separen, porque es un solo matrimonio. Entonces, dos personas que ya no se quieren, que los que están teniendo problemas, lo quieren mantener unidos. Pero cuando tú vas a ver el trasfondo de ellos, también ellos se divorciaron y se casaron de nuevo, pasa que tú no lo sabías. En muchos sistemas pasa eso. Pero te quieren imponer a ti algo que ni ellos mismos lo aplican. Porque desconocen, como dice el texto que yo leí primero. Porque ellos desecharon el conocimiento y se quedaron en lo que es costumbre, y han seguido la costumbre de generación tras generación. Por eso que hoy en día cada vez más hay muchas denominaciones, lo que se llama hacer el cristianismo,
porque muchas personas han despertado. Entonces el sistema, vamos a decir así, el dogmático, ataca a aquel que está siendo libertado, que está siendo sanado, restaurado y transformado. Porque si no, como ellos están prácticamente aprisionados, llenos de acusaciones internas, llenos de traumas, no estamos bien. Porque nos falta el conocimiento. Por eso que la ciencia siempre va a dejar atrás a la religión. No hay manera que la religión le alcance. Por más que haga, hace poco lo dije también, han desaparecido muchos templos grandísimos. Hace poco estaba mirando en la noticia que un templo, no sé en qué estado es, de 52,000 personas, ya tenía 16,000 sillas vacías. Ya estaba en preocupaciones porque ya el templo tiene mucho gasto. Tenemos que tener cuidado cómo nos estamos dirigiendo. Por eso que la religión no va a alcanzar nunca a la ciencia. La ciencia te describe, te detalla, te explica. La religión te impone. Cuando tú cuestionas, tú vas a la iglesia que no está trabajando, que está mal, van a orar por ti. Y ya, tú te vas para tu casa con la oración. Que para que Dios obre. Pero tú diezmas, tú ofrendas. No, eso no funciona así, que es una oración. Es una oración, pero vamos a orar por ti, pero después vamos a la oficina, ven, siéntateme aquí, dime. No, que yo no estoy trabajando. Ok, vamos a ayudar, vamos a hacer una compra. O tu renta, ¿cómo tú la estás haciendo? Porque para eso tú diezmas. No es solo para Dios. ¿Cómo se lo entregan a Dios? Como hicieron una pregunta hace poco. ¿Cómo se lo van a entregar a Dios? Es así, en obras. Cuando una persona tiene necesidad, ayudarlo. Pero ¿sabe qué te dicen? No, porque ese es el proceso de Dios. Y si nosotros nos metemos ahí, siempre tienen una excusa dogmática. Porque eso es lo único que hace la religión. No te ayuda. Ah, no, porque ese es el proceso de Dios. ¿Qué proceso ni proceso de Dios? Vamos a ser claros. Por eso la religión está atrás. La ciencia lo ha dejado muy atrás y continuará quedándose atrás. No es que la religión va a desaparecer, pero cada día más va a disminuir. Porque los creyentes no es que han dejado de creer, es que se están separando de ahí y prefieren estar en su casa y tener una comunión con Dios. Ah, no, porque la Biblia dice que hay que congregarse. Eso yo lo entiendo. Pero si no te conviene en la congregación, tú no estás obligado a estar ahí, ni Dios te obliga a estar ahí. Y eso que te dicen a ti, que no, porque Dios dice que si tú te mueves, tú tienes que orar a Dios para ver si tú vas a mover. O cuando vas a buscar un trabajo, para ver si ese trabajo es de Dios. Todos los trabajos dignos son de Dios. Ahora, si tú vas a robar, no es de Dios. Si tú vas a hacer algo malo, no es de Dios. Vamos a estudiar la palabra según la ciencia, vamos a profundizar. Y vamos a entender también que tenemos un libro de copia. Hay muchas cosas que están ahí que no entendemos porque no fueron para nosotros. Y no sabemos también si ha sido manipulada. Y yo entiendo que sí. Y se aprovechan de eso. Muchos para lucrarse, otros para tener dominio sobre las personas. Por eso es que la religión cada día está disminuyendo. No es por otra cosa, y la ciencia avanzando y mostrando cada día más verdades que la religión no te muestra. Entonces ellos dicen que la Biblia niega a Dios, no es a Dios. La ciencia niega a Dios, no. La ciencia no niega a Dios. La ciencia lo que está es aclarando muchas confusiones que ha hecho la religión. Por eso yo me enfoqué mucho cuando estaba en la iglesia en ver las predicaciones. Y siempre eran predicaciones que lo único mensaje que llevaban era constante acusación para mantenerte acusado, con una acusación internamente
para poder tener dominio sobre ti. Y cuando tú estudias la ciencia, te das cuenta que no es así. Cuando tú estudias todo en base a la ciencia, vas a comprobar que no es así. Por eso que hay un choque. Es que cada quien está defendiendo su posición. La religión está defendiendo su posición, que la ciencia está revelando verdades. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay personas que no están capacitados, que no están preparados para escuchar esas verdades y no las aceptan, porque han sido manipulados toda la vida con la mentira y ya la creen como verdad. Entonces, cuando tú le vienes con la verdad, la ven como mentira. Por eso también tenemos que tener cuidado a quién tú vas a aconsejar, a quién tú quieres abrirle los ojos, como decimos. Y mucho más a través de la ciencia, cuando estás metido en un dogma religioso. Esto es algo controversial. Esto me va a traer a mí crítica y de todo, pero no me importa. Vamos a ver Daniel con un conocimiento tremendo en Babilonia. Daniel era religioso, pero aún así sobresalió frente a todos los magos, todos los hechiceros, a un grupo de hombres que se dedicaban a esos trabajos, a esas funciones. Daniel los superó a todos. No era porque era un hombre de Dios, que los textos lo dicen aquí, que el rey pidió personas que fueran sabios, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Él no mandó a buscar a los hombres de Dios. Escucha, esto va a chocar. Él no mandó a buscar a los hombres de Dios. Él mandó a buscar a los hombres preparados. Así que tú, como hombre de Dios, debes de prepararte para dirigir un pueblo. Debes de prepararte para ser un buen líder. No un líder autoritario, dogmático, que lo único que hace es decir esto es así, si no es así está mal. Que va a imponer su ideología, su creencia, su pensamiento. Y cuando alguien viene, como a mí, que una vez yo di una explicación de algo, y después mi líder me llamó que yo no podía hacer esto porque eso tenía que hacerlo él. Porque entonces los demás van a poner su vista, en mí. O sea, tienen tan poca capacidad, tan poca madurez, que no quieren que nadie crezca para que solo lo miren a ellos. Porque si no es ellos su ego no le permite que el otro tenga conocimiento. Su ego no le permite que una persona crezca a su lado. Por eso tú ves que siempre te dicen que tú tienes que ser como ellos, caminar como ellos, hablar como ellos, vestir como ellos. Eso no es así. Eso se llama violar tu identidad. Y cuando tú lo estás, porque muchas veces tú lo superas en entendimiento. ¿Por qué? Porque ellos se quedan estancados y tú vas escudriñando algo más. Entonces, cuando tú vienes con un entendimiento más profundo o un poco diferente a lo que ellos entienden, lo que te dicen es que tú estás mal. Y poco a poco te van haciendo quedar mal con el pueblo para que ellos entiendan que tú estás mal, cuando tú eres el que está bien. Nosotros tenemos que tener cuidado y manejarnos en cuanto a esa situación. Y lamentablemente la ciencia dejó atrás la religión. Eso es así. Eso es así. Es que, mi gente, bendiciones para todos. Se me cuidan.